Amigos, nos encontramos con Guillermo Alarcón, un artista que se encuentra en estos momentos trabajando a full para dar a conocer su arte. Maestro, bienvenido a Chimichimi TV. Muy buenos días, señor Chimichimi, Warren Pérez. Un gusto de saludarte. Hoy, lunes, un día tan especial y caloroso. Maestro, la gente quiere saber de qué parte es Guillermo Alarcón. Yo la verdad soy natural de Centro Poblado San Juan de Vizcas, distrito de Singa, provincia de Huamalíes, departamento Huánuco. ¿Esto por dónde hay acceso para llegar, maestro? ¿Es por acá, por la carretera central o por dónde? También carretera central para Huánuco, para mi tierra, y también para acá por Huacho, bajando por Antamina. Maestro, ¿cuántos años ya hay en la música? La verdad, desde mi niñez cantando voy y aquí estamos pues hasta el momento. ¿Cuántas producciones tiene Guillermo Alarcón? Tengo 3 volúmenes. Primero es con arpa, al gusto de mi tierra, Huánuco, y también tenemos segundo volumen con requinto y el tercero con requinto. Sí, hermano, ¿y por qué ahora estás con requinto si empezaste con él? La verdad, me gustó la melodía casi al estilo de Jilguero de Yata, la guitarra. ¿Eres hincha de Jilguero? Así es, desde niño. Y de manera la melodía, el sentimiento que da ese que en guitarra, el requinto, me gustó y de manera es lo que estoy en ese ritmo con la guitarra. A ver, cuando empezaste con el arpa, ¿te dio satisfacciones también? No, la verdad sí, también con arpa. Excelente, sino que más sentimiento veo con requinto. Sí. Oye, y ahora que estás con requinto, bueno, con el arpa de Ángel Damaso eran tus referentes, ¿no? Y ahora que estás con el requinto, ¿a quién admiras? La verdad admiro, claro, al gran Chinito del Ande también. Raúl Arquínigo, un maestro también. Juan Pipa, China María, ¿no? China María, lo justo, ellos cuando éramos niños, me gustaban sus músicas también. Vale. Sí, así es, y ahí estamos en ese ritmo ahora. ¿Cuánto avanzó Guillermo Alarcón, empezando de su primera producción, ahora con tu tercera producción? Sí, gracias a Dios me respaldan mis hermanos huanuqueños mayormente. Ahora estamos entrando la gente de Cusco, Cajamarca, la gente de Ancash, Caraz, Caruaj, Recuay, Yungay, todo Callejón de Conchucos y Huaylas. Oye, pero tengo entendido que tú también no solamente te presentas en escenarios, también te presentas en eventos particulares, ¿no? Como matrimonios, cumpleaños y también fiestas patronales. Así es, diferentes fiestas patronales y diferentes lugares, ahí estamos en el servicio del pueblo, pues. Sí, matrimoniales, casamientos, hasta en bautizos. Divorcio. También, también. Estamos llanos para todo. Claro. Oye, y la gente cuando quiere contratar los servicios de Guillermo Alarcón, ¿cómo pueden hacer? Solo entrar a mi YouTube, a mi Face o al número, mejor dicho, con el número del disco que tengo, pues, ¿no? ¿Cuáles son los números? ¿Sabes? Así, RPM 964 514327. Ese es el teléfono para contratos. Sí, así es. Maestro, y en estas últimas producciones, ¿cuáles son los temas emblemáticos que tiene? Ahorita pues primicia de 2016 tenemos La Linda Yatina, para todas las yatinas y como huanuqueños, con orgullo. Y las yatinas son hermosas. Así es, son orgullosas, sinceras también. Caramba, ahí no hay trampita. No, pues no, ellos son algo serio en el amor. Oye, Guillermo, y si alguien tendrías que agradecer en toda esta tu carrera artística que tienes, ¿a quién sería? Primeramente a mi madrecita, gracias a mi padre también por traerme a este mundo, mi madre, ¿no? Y gracias a los maestros como Mario Mendoza y Ángel Damaso por escuchar sus canciones, me gustó desde niño y aprendí a cantar sus canciones y esos son mis caminos que yo abrí y ahora escribo mis canciones propias inspiraciones y propios sentimientos que palpitan el corazón profundamente. ¿También eres compositor? Así es, componemos canciones y ahí estamos. ¿Es muy difícil ser compositor? Claro que sí, no es fácil componer y cantar, ¿no? A veces no todos somos iguales, pero ahí estamos, gracias a Dios tenemos capacidad para poder escribir un verso, una canción, mejor dicho. Claro. Amigo,
¿Y por dónde ya recorriste con tu arte? ¿A qué lugares del país? Gracias, llegué a Cajamarca también, San Marcos, también fui a Ancash, varias veces fui a Caraz, por sus distritos, Yungay, Huaraz también. Cuando tú compones tus temas, ¿de dónde sacas esas letras? ¿De tus vivencias de alguien? Por cierto, tiene que ser por algo que te nace. A veces uno recibe traiciones, o uno puede enamorarse, o una canción que escribí también en mi vida, que yo pasé en el colegio, cuando uno es adolescente, todos estamos ahí. ¿Y algún desamor por ahí? También hay traiciones que a uno pues no, a veces como hombres somos bien sinceros y las mujeres nos pagan con traición. Los hombres son sinceros. Muy bien, muy bien. Oye, hermano, tus palabras finales para esta entrevista que va a salir acá en el Chimichimi. La verdad agradezco a usted, señor Warren Pérez, Ring Fijo, Chimichimi TV. Estoy bien agradecido por haber compartido este hermoso momento y gracias por darme la oportunidad, y en adelante estaremos trabajando. A su persona confío bastante.